Buenos días a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy a través de la transmisión en vivo por el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, así como por el Facebook del Centro de Relaciones Internacionales. A nombre del Grupo de Trabajo, Cambio Ambiental Global y Metabolismo Social Local de Claxo, les doy la más cordial bienvenida a nuestro segundo coloquio, esta vez con uno de los temas más preocupantes de nuestra época. Primero quiero presentar un poco al grupo de trabajo, Cambio Ambiental Global, Metabolismo Social Local, que responde a una iniciativa de Claxo y está conformado por una treintena de investigadoras e investigadores de América del Sur, Centroamérica, México y Europa, quienes nos hemos dado a la tarea de estudiar el cambio climático, los ciclos biogeoquímicos y la pérdida de la biodiversidad que afectan al metabolismo social local y la continuidad ecocultural de las comunidades y sus bases ecológicas de sustento. Esto a partir de tres ejes de trabajo: la priorización del metabolismo social local, la gobernanza y los sistemas ecoproductivos y las alternativas al modelo extractivista. El GT busca superar el dilema global local en América Latina, al mismo tiempo que pretende plantear vías para propiciar el desarrollo alternativo de abajo hacia arriba, articulador de la diversidad natural y cultural. Algo del trabajo realizado por el grupo ha quedado plasmado en dos publicaciones conjuntas que pueden descargar de manera gratuita en el portal del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y que corresponden a dos boletines. Ahorita se los muestro. Uno es el primer boletín, lleva por nombre Cambio Ambiental Global y Metabolismo Social Local, la biodiversidad y los ecosistemas en el debate, y el segundo boletín lleva por nombre Pandemia, Extractivismo y Cambio Climático, retos de un planeta en deterioro. El día de hoy contamos también con la presencia del coordinador del grupo de trabajo, Antonio Delicio, que también va y así como con otros dos miembros del grupo de trabajo. Sin más, le cedo la palabra a Fernanda, estudiante de Relaciones Internacionales, quien nos va a hacer el favor de moderar esta mesa. Hola, muy buenos días a todas, a todos. Pues antes que nada me gustaría recordarles que pueden plantear las preguntas y los comentarios a través de la plataforma de YouTube y de Facebook y que van a ser retomados para la parte de discusión. Les recuerdo a los ponentes que tienen un tiempo estimado de 15 y 20 minutos para posteriormente pasar a la sección de las preguntas y de discusión entre ustedes y con quienes están siguiendo la transmisión en vivo. Y bueno, sin más, me permito presentar a la primera ponente del día de hoy. La doctora Tamara Artaker es investigadora asociada al Instituto de Estudios Ecuatorianos en Quito y al Centro Latinoamericano de Ecología Social en Montevideo. Es máster en Estudios de Desarrollo Internacional y actualmente doctorante en Ecología Social en la University of Natural Resources and Life Sciences en Viena, como becaria de la Academia Austriaca de Ciencias. Ella trabaja temas de ecología política, desarrollo rural, soberanía alimentaria, agricultura familiar y agroindustria. Y sin más, le cedo la palabra. Muchas gracias, muy buenos días a todos y a todos. Agradezco mucho la organización de este evento. Gracias Maritza, gracias a la UNAM y al GT de Claxo. Yo el día de hoy quiero compartir unos resultados de una investigación que estamos llevando a cabo aquí en Ecuador sobre los conflictos socioambientales que se generaron alrededor de la explotación de la madera de balsa, que es una madera que se está utilizando para la construcción de turbinas eólicas y cuya demanda ha incrementado mucho en los últimos años. Entonces quiero compartir un PowerPoint, a ver si funciona. Ahí. Entonces el tema a lo que me quiero referir es justamente intentar conectar un poco el tema global del aumento de las energías renovables, de la energía eólica, y los impactos a nivel local, desde donde se extraen las materias primas para poder construir justamente la infraestructura requerida para estas energías o esta transición energética, ¿no? En corto, el contenido que quiero abordar, bueno, primero dar un pequeño contexto global justamente de las energías renovables y el rol de China, para ahí entrar a la contextualización de la balsa, la situación de la balsa en el Ecuador
y mirar cuáles han sido los desarrollos tan llamativos ahora durante la pandemia, especialmente el año anterior, y cuáles son los conflictos socioambientales que se han generado en torno a la balsa o se siguen generando, y cerraré con unas conclusiones. Entonces, como vemos aquí en el mapa, es el desarrollo del consumo de energías a nivel global. Entonces vemos una explosión, sobre todo desde los años 50, basado principalmente en energías basadas en petróleo, en carbono y en gas natural. Lo que vemos también, pero es que sobre todo en los últimos años hubo un aumento también de las energías, del consumo de las energías renovables, especialmente de la energía solar, eólica y hidroeléctrica, ¿no es cierto? Entonces, dentro de esas energías renovables, el crecimiento de los últimos años fue sostenido en primer lugar por la energía eólica, seguido por la energía solar. Y en términos de consumidores de energía, vemos que hay un país que destaca mucho por el crecimiento muy dinámico en su demanda por energía, que es China, que actualmente es responsable de 3/4 del incremento en el consumo de energía en el año 2019, por ejemplo. Y también es el país que ha aumentado más su generación de energías renovables en el mundo, seguido por Estados Unidos y Japón. En el siguiente gráfico, lo que vemos es el cambio, digamos, anual en la generación de energía eólica específicamente. Entonces, lo que resalta aquí es el gran dinamismo, digamos, de China, especialmente en los últimos años, digamos, desde el 2015 hay un aumento en la energía eólica que genera el país. Todo eso obviamente se enmarca en los propósitos frente al cambio climático de generar una transición energética hacia las energías renovables, tomando en cuenta los límites planetarios, ¿no es cierto? Entonces, vemos que actualmente China es el país de mayor generación de energía eólica en el mundo. Tuvo nuevamente un año de récord en el 2020 a pesar de la pandemia, que a nivel global bajó en general un 5% del consumo de energía. Sin embargo, en China se vio otro récord y el 56% de la nueva capacidad eólica a nivel global en ese año se dio en China. Ese incremento se relaciona con la política pública de ese país que apunta a cambiar la matriz energética hacia la generación de energías de fuentes renovables. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, los 2 últimos planes quinquenales de electricidad de China, que se proponen hasta el 2030 lograr que el 20% de la energía consumida provenga de fuentes renovables, ¿no? Y ahí mencionan especialmente la importancia de la energía eólica en lograr esa meta que se propuso hasta el 2060, llegar a la neutralidad de carbono en este país. Entonces, vemos que esa expansión del sector de la energía renovable está siendo incentivado activamente por las políticas públicas chinas, se desarrollan nuevas tecnologías, subsidios y también facilidades para la importación de los insumos que se requieren para estas infraestructuras. Entonces, una de las consecuencias a las que quiero llegar aquí es que en este contexto China fue el actor que más movió la demanda por madera de balsa en el Ecuador, justamente para la construcción de sus energías, sus turbinas eólicas. Quiero hacer aquí un pequeño paréntesis, digamos, y señalar que algunos aspectos críticos cuando pensamos en la expansión de energías renovables o en general de esa transición hacia también una movilidad más limpia, etcétera, sobre todo en el norte global, ¿no? Que es fundamental tomar en cuenta esos elementos de justicia ambiental y energética para pensar de dónde vienen los recursos naturales, las materias primas para la construcción de tales infraestructuras. Y tomar en cuenta que en general los lugares de extracción de las materias primas para posibilitar esas transiciones no no son los mismos lugares que los lugares de consumo. Entonces hay una brecha ahí que genera en los lugares de extracción
a impactos socioambientales, que lleva a conflictos socioambientales. Si tomamos, por ejemplo, el tema del cambio de la movilidad hacia una movilidad más limpia, ahorita se están promoviendo muchísimo los carros eléctricos como la solución para el sector móvil. Y ahí tenemos el tema de la minería. O sea, por ejemplo, hay algunos datos que indican que un carro eléctrico requiere de 4 veces más cobre que un carro convencional, digamos. Lo mismo que requiere de 4 a 9 kilos de cobalto y requiere de 3 kilos de litio por carro, digamos, ¿no? Entonces ahí todo eso nos genera las preguntas, bueno, ¿y estos recursos naturales de dónde se extraen, bajo qué medidas y a costas de quién, ¿no? Y en los, digamos, en los estudios que se dedican a estos temas, sobre todo entran a la mirada los recursos no renovables, como justamente la minería. Pero lo que queremos señalar aquí con esta investigación es que también es un tema que afecta a los recursos naturales renovables, como la madera de balsa, en este caso del Ecuador, cuando está siendo demandada a gran escala. Entonces, para seguir, bueno, para contar un poco sobre el contexto de la balsa en el Ecuador, la balsa es un árbol tropical que crece en latitudes entre 0 y 5 grados norte y sur. En Ecuador se lo encuentra originalmente en bosques nativos, es de muy fácil y rápida reproducción. Ha sido un producto de exportación ya desde la época de la colonia. Sin embargo, fue sobre todo desde la década del 50 que Ecuador aumenta sus exportaciones, sobre todo porque se requiere balsa para barcos y aviones. Y desde ese momento, Ecuador exporta alrededor del 90% de la balsa a nivel global, que es una cifra que se mantiene hasta hoy alrededor de eso. Entonces es desde la época de los 50 que hay un desarrollo sistemático de los cultivos de balsa en el país, y hasta hoy día el 90% de la producción de balsa en el Ecuador está dedicada a la exportación. Falta un registro muy claro de los cultivos de balsa. Sin embargo, algunas fuentes indican, incluso la Subsecretaría de Producción Forestal, indican que hay alrededor de 20.000 hectáreas de cultivos formales, que son los que están contabilizados. Sin embargo, habría que actualizar las cifras ahora con todo lo que pasó durante la pandemia. Y lo que es llamativo es que de estos 20.000 hectáreas en el país de plantaciones de balsa, hay una concentración muy fuerte en manos de pocas empresas. Entonces, de estos 20.000, 12.000 hectáreas estarían controladas por una sola empresa, que es de capital suizo, y no es la única empresa extranjera tampoco que domina, digamos, este sector. Bueno, ¿y qué es lo que hace especial la madera de balsa o qué explica esta demanda tan alta actualmente? Pues tiene características muy específicas, como que es la madera más liviana del mundo, que es incluso más liviana que el corcho, que al mismo tiempo, sin embargo, es muy robusta. Entonces esas dos características ya la hacen muy única. Es de rápido crecimiento, lo que significa que en el Ecuador, según el lugar donde esté la planta, entre 4 y 6 años está listo para su cosecha. Entonces también por este lado entra como un rubro bastante lucrativo para muchas personas. Es un árbol, como mencioné, originalmente de América del Sur, necesita mucha luz solar para su desarrollo, otra razón por la que encuentra sus condiciones como muy ideales en el Ecuador. Y por sus características está siendo usado en barcos, aviones, tablas de surf, etc. Pero actualmente también hay este uso muy importante que es en la energía eólica, porque se lo usa para la construcción de las turbinas. Justo ahorita estuvimos en un evento en Tribunal de la Balsa para hablar también del tema, y una compañera compartió la cifra de que por turbina se están requiriendo como de 450 metros cuadrados de balsa para esta construcción, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó durante la pandemia o en el año 2020 que fue tan llamativo? Vemos aquí la distribución de las exportaciones forestales, del sector forestal específicamente, desde el 2018. Vemos que en el 2018 la balsa representó solamente, digamos, el 21% de todas las exportaciones forestales desde el Ecuador. En cambio, en el 2020 ya subió al 66.6%. Entonces es el rubro más importante actualmente en el sector forestal. Aquí en otros términos un poco,
vemos las cifras de las exportaciones de balsa en valor económico y los productos derivados durante la última década. Y vemos bastante estabilidad con un primer auge, digamos, en el 2015, pero digamos hasta el 2018 no hay cambios tan drásticos. Sin embargo, ya hay un primer salto al 2019 y de ahí al 2020 se más que duplica el valor exportado en términos de balsa, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron ahí las causas? Como primero lo que vimos es que China crea incentivos en esta época para la importación de la balsa, para promover justamente sus parques eólicos y la producción de turbinas. Entonces eso hizo que suba la demanda y con la demanda subieron los precios, lo que obviamente hace del rubro de la balsa de repente un rubro muy lucrativo para mucha gente. Vemos que solamente en los primeros 6 meses del año 2020 subieron en 800% las exportaciones de balsa de Ecuador a China en comparación con los mismos meses del año anterior, ¿no es cierto? Entonces, con esta demanda tan alta, las plantaciones o la producción que se da en las plantaciones, en los cultivos formales de balsa, digamos, ya no satisfacen la demanda. Entonces, vimos, o sea, se estima que en el año 2020 el 50% más o menos de lo exportado, de la balsa exportada, proviene de bosques nativos y ya no de cultivos formales. Entonces eso tiene un impacto muy fuerte porque de esos bosques nativos, algunos, o sea, pues, la mayoría se encuentran en la Amazonía ecuatoriana, son bosques nativos, son zonas protegidas también, son territorios indígenas, etcétera. Se genera un balseo ilegal de madereros que entran a estas zonas a sacar la balsa, a ofrecer dinero a las mismas comunidades para que corten y vendan la balsa. Y también se genera un aumento en el contrabando que vimos que venía también más madera de balsa de los países vecinos de Colombia y Perú, por ejemplo, entrando a Ecuador, y esa madera de esta forma se fue integrando a la cadena oficial de exportaciones desde aquí, donde ya estaba, digamos, toda la infraestructura y las relaciones comerciales establecidas. Entonces, ¿cuáles son los conflictos socioambientales que se generaron alrededor de este aumento de la explotación de la balsa? En primer lugar, encontramos diversos impactos ambientales. Por ejemplo, o sea, obviamente la balsa en su espacio natural juega un rol muy importante en el equilibrio ambiental. Por ejemplo, en la Amazonía, los árboles de balsa suelen crecer a los bordes de los ríos, entonces por sus raíces tienen un rol muy importante en evitar las inundaciones cuando crece el río. Sin embargo, si lo cortamos de los lados, entonces hay mayor riesgo de inundación. También hay diversos animales, especies que se alimentan de los frutos, de las semillas del árbol. Y vemos también que como ya entran a explotar o buscar los árboles de balsa para cortar, entonces una vez dentro de los territorios protegidos, etcétera, también se están cortando otros árboles que algunos incluso están, o sea, está siendo ilegal cortarles y exportarles, ¿no? Entonces aumentan también estas actividades ilegales alrededor del tema de la balsa y se generan conflictos al interior y entre comunidades indígenas. Como dije, los intermediarios o los madereros muchas veces entraron a la Amazonía, por ejemplo, ofreciendo dinero, ofreciendo incluso también servicios básicos como internet o electricidad, que son servicios que en realidad debería ofrecer el Estado. Sin embargo, frente a esa ausencia del Estado en muchos de estos territorios, llegan a ofrecer eso y se generan conflictos entre o al interior de las comunidades cuando ciertas personas sí quieren acceder al negocio, sí están dispuestos a cortar los árboles y a venderlos, y otras partes de las comunidades no. Entonces, sobre todo los conflictos se generan cuando se trata de tierras comunales, o sea, tierras que se están siendo, o sea, que están en uso comunitario, ¿no es cierto? Además, se generan conflictos alrededor de los precios injustos porque, claro, esos intermediarios o madereros pagaron precios muy bajos a las comunidades, mientras que pueden revender la madera en precios mucho más altos ya a las fábricas o a los exportadores directamente, a los procesos de transformación de la madera antes de que sale del país. Y el otro punto es que en marco de esto se impulsó también la expansión de las plantaciones forestales.
de las plantaciones de cultivo, obviamente en monocultivos, que significa también una conversión de otros ecosistemas. Y este es un punto al que quiero todavía entrar un poquito más a detalle, cuáles han sido cuáles son también las problemáticas alrededor de las plantaciones forestales como las de balsa, ¿no? Como vemos arriba la cita, un grupo de árboles no hace un bosque, de Van Holt et al., un paper, y creo que es un punto muy clave de entender que una plantación forestal no se puede comparar en diversos aspectos con un bosque, aunque es lo que se pretende o se busca hacer en el discurso desde la política pública, por ejemplo, que promueve las plantaciones, y también de la misma industria, ¿no? Que promueve las plantaciones como una solución fundamental frente al cambio climático, diciendo que los árboles secuestran carbono, entonces por lo tanto necesitamos más árboles, pero en este contexto estamos hablando de monocultivos de una sola especie que tiene diversos efectos socioambientales como quiero mencionar aquí. Entonces, un tema es que las tierras que se están utilizando ahorita para la expansión de los monocultivos de balsa no son tierras sin uso, o sea, por parte son bosques naturales actualmente que se están tumbando para establecer las plantaciones, pero también son tierras agrícolas, por ejemplo, donde se está actualmente plantando comida para la población y que está viviendo este cambio de uso de suelo hacia las plantaciones que afecta la seguridad y la soberanía alimentaria del país. Además, con ese aumento de la presión sobre la tierra, también aumentan los precios de la tierra, lo que también lleva a un desplazamiento de la agricultura familiar, sobre todo cuando están trabajando sobre tierra arrendada, digamos, ¿no? Y ya no ver rentables sus cultivos. Como también vimos, es que existe esa participación importante, digamos, de las empresas extranjeras o de capital extranjero en este rubro y que expanden cada vez más, llevando a la concentración de la tierra, que también hay que tomar en cuenta. Además, sabemos de diversos estudios que en general en las plantaciones forestales hay menores posibilidades de empleo que en otro tipo de cultivos, quiere decir que baja la cantidad de empleo disponible en una cierta zona. Y muchas veces justamente se están estableciendo en zonas donde han estado bosques nativos, bosques naturales que se tumban, se pierde la biodiversidad que tienen los bosques naturales, se pierden también los servicios ecosistémicos, porque nuevamente no hay una comparación realmente en términos de biodiversidad o de servicios ecosistémicos entre una plantación y un bosque natural. Además, bueno, se promueve la comodificación de estas tierras y como también, como en cualquier otro monocultivo, también en las plantaciones forestales se aplican agroquímicos, tanto fertilizantes químicos como herbicidas, insecticidas, pesticidas. Entonces, con todo eso se genera una contaminación de aguas y suelo. Por ejemplo, hay una prohibición oficialmente de que haya un cierto rango a lo largo de los ríos donde no puedes plantar los monocultivos. Sin embargo, los testimonios ahorita nos están contando que no se está respetando ni siquiera ese margen, ¿no? Bueno, y eso me lleva ya a las conclusiones, digamos, de resaltar que existe esta interrelación entre las dinámicas globales y los impactos locales. Entonces, si queremos entender los conflictos socioambientales, en este caso en Ecuador, en las comunidades indígenas, en los bosques nativos, etcétera, hay que tomar en cuenta esta dimensión transnacional del conflicto, como el cambio en la transición energética que genera otro tipo de una presión sobre los precios, la demanda, etcétera. Y también que existe esa externalización de los costos socioambientales de la transformación energética hacia lugares que no son normalmente los lugares de consumo de esta transformación de estas energías o de estos carros, etcétera, ¿no? Entonces, esa transformación se da a partir de un proceso de apropiación del espacio natural y del tiempo de trabajo de otros lugares. Y lo que también hay que tomar en cuenta, pero, o sea, no basta, digamos, con señalar a China y su estrategia de expansión de energías renovables,
sino que hay dos factores que lo conectan con todo el mundo. Lo primero es que la energía que genera China muchas veces está incorporada en los productos de exportación que también consumimos en todo el mundo. Y lo otro es que China también importa balsa, produce las turbinas eólicas que también exporta. Entonces también muchas veces por ejemplo, turbinas eólicas en España, en Europa, que se implementan, también vienen desde China importadas. Entonces, al fin y al cabo, creo que es importante, en vez de enverdecer o intentar enverdecer el modelo socioeconómico, energético que tenemos actualmente, más bien cuestionar esas dimensiones del consumo de energía y de materiales y visibilizar o transparentar, digamos, esos impactos que tiene a lo largo de la cadena productiva. Bueno, con esto ya termino. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Definitivamente lo que menciona es muy importante, especialmente al momento de hablar de las energías renovables y el tránsito que representa esto, pues creo que hay que tomar muchos elementos en cuenta y especialmente, pues, problematizar y relativizar, ¿no? Todos estos discursos totalizantes como lo es la economía verde, ¿no? Y bueno, voy a continuar con el siguiente ponente, el doctor Antonio Delicio. Él es geógrafo por la Universidad Central de Venezuela, cuenta con una maestría en ciencias ambientales por la Universidad de París 8, tiene un doctorado en arquitectura y urbanismo también por la Universidad Central de Venezuela, en donde también es profesor titular. Es profesor cátedra en la Universidad del Rosario, Bogotá. Es presidente del Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos y co-coordinador del grupo de trabajo CLACSO, Cambio Ambiental Global, Metabolismo Social Local. Algunas de sus áreas de trabajo son la ecología política, el cambio climático, el desarrollo sostenible y el ordenamiento territorial del ambiente. Y bueno, sin más, voy a compartir su presentación, doctor. ¿Puede comenzar? Gracias. Voy a tratar de abrir la cámara, pero tengo problemas particularmente con este Wi-Fi que estoy usando. Bueno, no hace falta, porque ustedes lo tienen allá, ¿verdad? No hace falta, tenemos la presentación. Ok, perfecto. Bueno, primero quiero agradecer enormemente al Centro de Estudios Latinoamericanos, de las Facultades Sociales y Políticas de la Universidad Autónoma de México. Realmente es un gran honor y un gran placer estar hoy con ustedes y todo el esfuerzo que se ha hecho para que este segundo coloquio sea una realidad. Es una oportunidad que para nosotros en el grupo de trabajo de metabolismo, de cambio ambiental global, metabolismo social local, es realmente una gran oportunidad para dirigirnos a este público en México, al público que hace vida alrededor del centro, alrededor de la facultad y por supuesto pues los compañeros del grupo que están conectados y el público en general que nos está acompañando a través del canal de YouTube. Bien, sin más preámbulo, porque el tiempo es corto, quiero empezar la presentación. Una presentación que trata en este caso de la ciudad latinoamericana y el cambio climático, la llamo más allá de la mitigación, porque bueno, como sabemos siempre cuando se habla de cambio climático, especial énfasis, sobre todo hasta hace algunos meses se hacía exclusivamente en la mitigación y después explico esto de por qué hace algunos meses. Por favor, la próxima. Bien, cuando se habla de ciudades, se está hablando del hábitat que se ha privilegiado, particularmente desde el último tercio, para llamarlo, para ubicarlo en algún momento del siglo XX hasta el presente. Más de la mitad vive en ciudades. Y cuando hablamos de gases de efecto invernadero, el panel intergubernamental de cambio climático ya en el 2014 nos advertía que más del 70% de los gases de efecto invernadero se producían en las ciudades.
Ahí, por favor, la próxima. En ese sentido, distintas organizaciones de ciudades globales, organizaciones globales de ciudades, nos han venido estableciendo metas para reducir los gases de efecto invernadero. Dentro de esas organizaciones, particularmente, que originalmente congregaba 40 ciudades, entre ellas muchas latinoamericanas, está Ciudad de México, está Buenos Aires, está Río de Janeiro, está Sao Paulo, está Santiago, está Bogotá. Por lo menos estoy segura que están esos. Se han venido planteando desde el Acuerdo de París reducir el aporte de los gases de efecto invernadero urbanos en metas de 2030. No voy a entrar mucho en detalles acerca de estas metas, están expresadas en gigatoneladas de dióxido de carbono anuales y se establecían la gente del C40 que podría eso aportar un 24% de la reducción total que el mundo debe realizar para esa fecha, y para el año 2050 se habla de 8 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente, que representaría el 47% del total de la reducción que se debería realizar para esa fecha. 2030 y 2050 son fechas importantes que, así como los estados, como los gobiernos nacionales han venido asumiendo, también en el marco de las organizaciones que congregan a las ciudades, en este caso el C40, han venido estableciendo. Ahí ustedes ven los distintos sectores que están considerados dentro de esta reducción. Particularmente aparece en primer lugar el edilicio, debería aportar alrededor del 68% de reducción para el 2030 y el 56% para el 2050. Posteriormente sigue el sector de transporte con 27 y 36, y finalmente lo que es la recuperación a través del reciclaje de residuos sólidos del 5 al 7, 25, incluyendo en estos residuos sólidos también la recuperación, no solamente para el 2050, no solamente de estos residuos sólidos, sino también del gas metano. Recordando que, bueno, hay un componente de etano. Bien, estos son los aspectos que me parecen importantes tener presentes para saber hacia dónde quiere avanzar los grupos de ciudades, los grupos de ciudades mundiales en cuanto a las reducciones. Cuando hablo de C40, en este momento no son solamente 40 ciudades, hay 80 ciudades alrededor del mundo, las ciudades más grandes y que son fundamentales. Ahora bien, esto nos decía el panel intergubernamental del cambio climático con respecto al aporte urbano en términos de mitigación. Sin embargo, en el reporte actual, en el reporte de este año, el C40, es una considerar como muy importante, y vamos a pasar la próxima, por favor, llamadas islas de calor urbano. Las islas de calor que se refiere al efecto que tienen los distintos materiales constructivos de ciudad, solamente en términos de edificaciones, sino en términos también de asfaltado de vías, que son grandes contenedores de calor. Y ustedes en esa gráfica tienen a su lado izquierdo, abajo, lo que es las islas de calor que se calcularon para la ciudad de Córdoba, Argentina, una ciudad que tiene Antonio. ¿Se escucha? Me quedé sin audio en algún momento. Ok, no sé si me están escuchando en este momento. Sí, te escucho, Antonio. ¿Me escuchan? Sí, Antonio, te escucho.
Bueno, muchas gracias. Entonces, estábamos viendo en esta... Gracias. Entonces estaba mostrándole en la gráfica que tienen ahí la ciudad de abajo, que es la ciudad de Córdoba, donde hay un gradiente que va dentro de la ciudad hasta los 12 grados. Es decir, hay un diferencial de hasta 6 grados centígrados, lo cual es muy importante considerar porque fíjense todo lo que debemos hacer para tratar de limitar el aumento de temperatura a 1.5 grados centígrados y todas las discusiones que no se han resuelto en las 26 COP, en las 26 conferencias de las partes que hemos tenido desde la primera de Kioto hasta la última de Glasgow. Posteriormente, ustedes tienen a su derecha también una evaluación de las islas de calor, en este caso realizado por Ciencias de la Universidad Autónoma. Entiendo que esta es una gráfica de la ciudad de Guadalajara y fíjense ustedes que en este caso la diferencia de temperatura es inclusive superior. Esa fue temperatura seguramente tomado en un mediodía en la ciudad de Guadalajara, un mediodía de verano en la ciudad de Guadalajara, inclusive superior a los 10 grados centígrados. Entonces, fíjense ustedes todo el efecto de isla de calor, y quiero recalcar esto porque efectivamente el panel intergubernamental, si bien lo venía señalando, no lo asumió con toda la importancia del caso. Posteriormente, en la otra gráfica, la que viene a continuación, me agradezco pasarla, tenemos otro elemento importante cuando empezamos a hablar del problema ambiental, del problema ecológico, del problema climático que significa la ciudad. En este caso, este es un estudio que yo realicé, fue el último estudio que realicé como investigador del Centro de Estudios Integrales del Ambiente, terminó hace unos 6 años. En este caso es la ciudad de Caracas, donde la huella urbana nos está diciendo que la ciudad, para poder funcionar, para poder alimentarse, para poder abastecerse de agua y electricidad, requiere de un territorio por lo menos 10 veces más grande que el espacio que ocupa el conurbado urbano. Caracas es una ciudad de alrededor de unos 1.000 kilómetros cuadrados, pero cuando vemos la base de soporte de la ciudad, estamos hablando de un territorio que pasa los 10.000 kilómetros cuadrados. Efectivamente, se da esa relación que Ruiz y Huarcángel establecieron en el año 1998 acerca de la necesidad que tiene la ciudad de más territorio para poder mantenerse. En muchos casos, algunos indican que, como decían los hermanos Odum ya hace unos 40 años, que la ciudad es un ecosistema fallido, otros lo consideran un agujero negro. Pero bien, abajo tienen un mapa donde se establece cómo la ciudad de Caracas es totalmente deficiencia en recursos hídricos, y lo que tienen en imagen de colores que va de rojo hasta el amarillo son los círculos concéntricos alrededor, que tomando como centro el conurbado de alrededor de unos 1.000 kilómetros hasta el área de hasta 12.000 kilómetros que se requiere para mantener la ciudad de Caracas. Pero bien, también es importante empezar a considerar, por favor la próxima, que así como la ciudad requiere de un espacio, de un ecosistema, de un área de abastecimiento interna muy superior, también la ciudad, particularmente la ciudad latinoamericana, y esto nos enfoca a lo que es una de las particularidades que quiero en este momento, en lo que me queda de exposición, profundizar, que por supuesto la ciudad, y lo tenemos en esta gráfica, se expande hacia el mundo rural, y seguramente muchas de las exigencias que vamos a ver ahora y muchos de los compromisos y muchos de los problemas del panorama y del paisaje y del ambiente rural, del espacio rural, del territorio rural latinoamericano, tiene que ver con la expansión de la ciudad. También tiene una necesidad, sobre todo las ciudades metropolitanas, las ciudades cosmopolitas, las ciudades, bueno, más bien las metropolitanas, siempre tiene una visión nacional urbano, pero está surgiendo las ciudades con mucho hincapié y con mucha fuerza en América Latina el asunto de las ciudades cosmopolitas. No me voy a detener más en esto,
y vamos a pasar directamente a la próxima lámina, por favor. América Latina tiene una tasa de urbanización muy superior, inclusive a la del promedio del mundo. Hasta hace unos 20 años aproximadamente, el único país que yo recordaba de Sudamérica que no tenía una tasa de urbanización del 50% era Bolivia. En este momento Bolivia ya alcanza el 58%. Posteriormente estamos hablando de tasas de urbanización en toda Sudamérica y por supuesto México, que supera, estamos hablando de los países más grandes de Latinoamérica, que supera el 70 y el 80%. Hay un fenómeno de megaciudades en América Latina. No solamente estamos hablando en este caso de, por supuesto, Ciudad de México, de Río de Janeiro, de Sao Paulo, de Buenos Aires, sino que Lima y Bogotá se están incorporando, ¿verdad?, con poblaciones que superan los 10 millones de personas. Pero en todo esto hay un fenómeno que unos investigadores del área urbana nos hemos dedicado a llamarlo el extractivismo urbano. Sí, extractivismo. Así como existe un extractivismo minero, así como existe un extractivismo petrolero, así como existe un extractivismo agrícola, bien como lo decía Maritza al principio en la presentación, cuando nosotros hablamos de metabolismo social, el extractivismo siempre está ahí puesto en el ojo del huracán, pero estamos hablando ahora de un extractivismo urbano. ¿A qué me refiero con extractivismo urbano? Bien, vamos a la próxima lámina, por favor. Y cuando hablo de extractivismo urbano es la conversión que ha tenido muchas ciudades, especialmente las más grandes, las más cosmopolitas latinoamericanas, en términos de ciudad de mercancía. Una ciudad que además de todo lo que ha significado y lo cual nos hemos puesto a discutir acerca de lo que significa la plusvalía urbana, en este momento hay toda una renta que se está produciendo en las ciudades que no son, no tiene que ver con plusvalía tradicional urbana que consideramos quienes nos dedicamos al tema de ciudad, sino tiene que ver con las rentas para un mercado en Río de Janeiro, apartamentos que pueden costar a lo largo de la playa de Ipanema, que pueden costar fácilmente $19,000 el metro cuadrado. $19,000 el metro cuadrado. Calculen ustedes que un metro cuadrado promedio en una ciudad como Nueva York puede estar alrededor de los $3,000, $4,000, o una ciudad como París puede estar por eso también unos 3,000 euros promedio, no es los mejores, pero aquí estamos hablando de 19,000 y eso mismo está sucediendo en Buenos Aires, eso mismo está sucediendo inclusive en ciudades, no esos niveles, en ciudades de Centroamérica, particularmente por un proceso de renovación urbana, que en términos de especialistas se llama gentrificación urbana, y que se estuvo aprovechando todos unos recursos que vinieron por la colaboración internacional para renovación del centro, una renovación del centro de estas ciudades centroamericanas que posteriormente conllevaron a la expulsión de los residentes originales, la desposesión en términos de si lo queremos utilizar en integración del concepto, y que obligan a la expulsión de las personas, de los habitantes originales, y que está produciendo un fenómeno en Centroamérica, particularmente de las llamadas ciudades boutique para el turismo internacional, turismo burbuja, como muchos especialistas del área la han venido denominando. En esta lámina voy a aprovechar el texto, voy a aprovechar para leer texto, para no extenderme mucho.
Los precios de los metros cuadrados construidos con financiamiento transnacional, cotizados de acuerdo a estándares internacionales, desconectados territorialmente, inclusive de la plusvalía urbana del lugar, cuando se trata de desarrollos inmobiliarios en centros históricos, como les había dicho, en el caso de Centroamérica es muy particular. Han habido intervenciones urbanas, no necesariamente en centros históricos, pero sí en lugares muy tradicionales, como puede ser Puerto Madero en Buenos Aires, como ya dijimos, Ipanema en, en Río de Janeiro, pero sí como puede ser la Candelaria en Bogotá, igualmente sectores en San Isidro, particularmente en Lima. Estamos teniendo realmente centros históricos, o si no centros históricos propiamente comerciales o de vida o de interacción social fundamental. Estamos teniendo este fenómeno de metros cuadrados cotizados de acuerdo a estándares, por supuesto, de los sectores más exclusivos de las ciudades. No importa que en estos desarrollos que podrían estar en los suburbios, como Puerto Madero, en el caso de Buenos Aires, que lo conozco bastante bien, poco importa que si se intervienen humedales, si se intervienen áreas que prestaban refugio de fauna o resguardo ecológico para la ciudad. Estos impactos sobre la naturaleza y los ecosistemas es, como les había dicho, también particular en digo Centroamérica porque me preocupa el caso de Centroamérica, porque son realmente muy pequeños en términos de superficie, y ciudades que tienen un impacto en la vida regional muy importante. Bien, pasemos ahora a la consideración de los aspectos cruciales que debemos tener. Vamos a pasar a la próxima lámina, por favor. Un momento que le voy a quitar sonido a esto porque me estoy conectando por el teléfono. Tengo unas llamadas que pretenden entrar. Ok, paso para ver. Vamos a pasar a la próxima lámina, por favor. Esta situación de la ciudad mercía nos está llevando a un proceso donde podemos hablar de commodities urbanos, y por tener a Centroamérica como un caso especial turístico, que conlleva a la desregulación urbano-ambiental, una desregulación urbano-ambiental que, a diferencia, que no lo estoy justificando, pero a diferencia de lo que significa con el extractivismo minero o el extractivismo petrolero, donde hay una participación en los beneficios o en la renta de los gobiernos nacionales que me patrocinan, pero en este caso los gobiernos locales no participan de la renta extractivista de estos negocios inmobiliarios, y todo lo contrario, le pusieron a las grandes financistas, los grandes capitales transnacionales de la construcción, en bandeja de plata, en bandeja de plata, todo lo que significó la mejor servicio, la mejor en el transporte, la mejor en la movilidad, los sistemas de metro, lo están aprovechando sin ponerle nada estos grandes negocios inmobiliarios en América Latina, tanto en Sudamérica, en toda la América Latina, tanto en Sudamérica, México, como en Centroamérica. Vamos a pasar a la próxima. Algo que no se discute suficientemente, y yo le hice seguimiento a Glasgow, algo que no se discute suficientemente en las cumbres, en las conferencias del parque, son los asuntos más bien políticos, porque cuando hablamos, claro, del efecto de ciudad, del efecto de la ciudad en el climático, por supuesto, tenemos que decir de la mitigación que hay que evitar, hay que decir de las islas de confort, hay que considerar la huella ecológica, pero el asunto político es fundamental, porque tal como está sucediendo, esta especulación inmobiliaria para favorecer el capital transnacional nos está produciendo profundas desigualdades socioterritoriales al interior de
Creo que es fatal y si me cambio ahora a la otra conexión vamos a perder mucho tiempo. Bien, entonces les decía que desde el punto de vista político, esta mercantilización de la ciudad nos está llevando a profundizar desde el punto de vista social a un aumento de las desigualdades en el interior de las ciudades, pero también en la relación de las ciudades, cuando hablamos de las grandes ciudades con los territorios, y estos territorios en muchos casos pueden ser territorios nacionales completos, y a lo que podríamos llamar un concepto que todavía no ha sido aceptado por la Conferencia de las Partes de Cambio Climático, como el de injusticia climática. Una injusticia que la vivimos en el interior de las ciudades, donde son los grupos más vulnerables, los que viven en los sectores periféricos, donde no se le hace inversión, no se hace estimación de riesgo, no se hace control de riesgo para una inundación o de falta o de problemas de agua durante la época de sequía, y por supuesto, ¿verdad?, en el interior también de los territorios, en los espacios interiores de los países, donde muchos de los expulsados van a aumentar los sitios que no están adecuados realmente ni desde el punto de vista de la infraestructura para una vida urbana decente, y mucho menos acondicionado frente a las variaciones de la temperatura y las lluvias que se espera, se estima para toda América Latina, para los distintos países latinoamericanos durante todo el siglo XXI. Por favor, la próxima imagen, ya voy a ir cerrando. Cuando uno ve el mapa de la renta territorial que tenemos en América Latina, vemos precisamente que, por ejemplo, en el caso de Brasil, es el Brasil del sur, lo que ven en gris claro, donde tenemos las mayores rentas territoriales, y tiene que ver con el crecimiento urbano, particularmente dinamizado por São Paulo y Río de Janeiro. Igualmente, si ustedes ven México, ven el área metropolitana de México, pero igualmente la de Veracruz, con una importante producto territorial. El resto de México, particularmente el México del sur, tanto Pacífico como Caribe, tiende a tener un producto territorial muy bajo. En esto tiene que ver con esto que se ha convertido como una burbuja grande, que son las grandes ciudades de mercancía, las grandes ciudades cosmopolitas, las ciudades que tratan de ser jugadores globales de América Latina en el mundo, como ya las consideré, Ciudad de México, Sao Paulo, Río de Janeiro, Buenos Aires, se incorporan Lima y Bogotá, pero a la saga siguen todas las ciudades un poco más pequeñas, pero también con migraciones de ser jugadores globales, claro, pidiendo desregularización ambiental urbana de todo lo que significan normas y procedimientos para tener ciudades adecuadas a lo que debe ser la inserción en el territorio y en la sociedad en la que se encuentran. Finalmente, la última, desde el punto de vista, en este momento en América Latina vivimos el enfrentamiento, ¿verdad?, entre dos grandes tendencias, no vivimos, estamos creando crear una opción, pero frente a lo que es el escenario de las cosas como van, el escenario que en economía se llama el BAU, el del Business as Usual, nosotros podemos decir el de la ciudad como usual, como la que tenemos. Hay un proceso de comoditización totalmente desterritorializante y que propicia la injusticia climática, frente, usted lo tiene en la lámina, lo que ha significado, ¿verdad?, la intervención fundamentalmente en los espacios naturales cada vez más agresiva, ¿verdad?, donde el verde urbano deja
de ser una realidad. Conozco los movimientos, por lo menos en Ciudad de México, que han exigido que se cumpla con las regulaciones, con lo que se está establecido en las normas de mantenimiento del verde urbano, pero frente a ese verde urbano tenemos una ciudad que va aumentando sus grises, sus negros asfálticos, y frente a eso, bueno, hablamos una propuesta de una ciudad territorializada donde la sociedad pueda estar utilizando lo que en la jerga de los especialistas en economía ecológica llaman de las contribuciones de la naturaleza, en este caso naturaleza urbana. Disculpen un poco el atropello entre las conexiones que iban y venían, y bueno, un poco los 20 minutos quizás seguramente me excedí, así que pido disculpas. Gracias. Muchas gracias, doctor Antonio, por su intervención. Definitivamente. Al final. ¿Perdón? Ok, no escuché. Gracias. No, sí, no sabía si me habían oído porque no oía ningún feedback. Bien. No, sí, todo se escuchó al final. Ay, ya no está. Pero pues sí, definitivamente el doctor aportó muchísimas cosas interesantes, sobre todo porque la financiarización de la vivienda es un elemento más a tomar en cuenta, específicamente por los planes de acción para los espacios urbanos dentro del contexto del cambio climático, ¿no? Ya que son los espacios más habitados, ¿no? Y bueno, para ya finalizar con nuestro tercer ponente, voy a presentar al doctor Carlos Antonio Martín Soria Dalorzo. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y maestro en Ciencias Sociales con mención en Estudios Amazónicos. Es coautor del Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Perú y la Ley General del Ambiente, además de haber sido secretario general del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado de Perú en fue asesor senior de la Agencia Nacional para el Control de la Calidad Ambiental y dicta clases en universidades del Perú, Bolivia, y Alemania. Además de que es miembro de asociaciones académicas como Claxo, la Asociación de Mexicanos, IASC y el PPT. El doctor Soria ha investigado y comentado estudios de impacto ambiental en Bolivia, Colombia, Chile y Perú, y actualmente se desempeña como consultor de la Alianza Mundial de Abogados Ambientales. Y pues el doctor Carlos ejerce la defensa legal a nivel nacional e internacional. ¿Tiene la palabra, doctor? Hola, hola, muy buenas noches. ¿Me escuchan bien? Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Ok, ¿pueden poner la presentación? Me parece que tiene silenciado el micrófono, doctor. Ok, ahora sí. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ok. Sí, bueno, vamos a conversar de cambio ambiental y metabolismo social local, haciendo una lectura desde qué está ocurriendo en el derecho. Siguiente, por favor. Este es un panorama de lo que vamos a conversar el día de hoy. Básicamente, revisar cuál es el desafío que plantea el cambio climático sobre el derecho y qué ha venido ocurriendo, sobre todo desde el punto de vista de la sociedad civil y hacia dónde vamos con algunas experiencias que han ocurrido en la región y qué podríamos esperar hacia adelante. Siguiente, por favor. Bueno, el cambio climático nos plantea algunos desafíos, desafíos que tienen que ver con el hecho de que se afecta la biodiversidad, afectan también a las poblaciones humanas y los propios cambios del clima afectan infraestructura, economía, poblaciones, ¿no?
Entonces aquí vamos a revisar algunas experiencias desde las perspectivas de los activistas de derechos humanos ambientales, su impacto sobre el derecho y la agenda pendiente en la materia. A partir de ello formularemos algunas conclusiones que esperamos sirvan para centrar el debate y estimular la convocatoria de la participación ciudadana en estos temas. Siguiente, por favor. Bueno, el cambio climático plantea algunos desafíos al derecho que comienzan a reflejarse en el desarrollo de legislación. En el caso peruano, acabamos de aprobar en los últimos 2 años una ley sobre cambio climático. El Estado ha recibido, digamos, el pedido, ¿no?, desde el espacio internacional, como resultado de las conferencias de cambio climático, la propia conferencia de cambio climático que ocurrió en Perú en 2014, el Acuerdo de París, los compromisos sobre los objetivos de desarrollo sostenible, etc. Todo esto ha llevado a que se haya aprobado una ley de cambio climático en el Perú y su reglamento, ¿no? Sin embargo, hay todo un conjunto de legislación mucho más amplio, legislación ambiental, probablemente varios cientos de normas. En total se habla de 1.600 normas relevantes, pero ahí incluimos pues el Código Procesal Penal, el Código Penal, etcétera, ¿no? Pero sí propiamente ambientales, digamos que debe haber un par de centenares de normas que, si bien no son exclusivamente sobre cambio climático, tienen que ajustarse. Una de ellas, la ley del sistema de evaluación de impacto ambiental. Y ya vamos a ver más adelante por qué es importante ajustar una norma como esta para incorporar los criterios sobre cambio climático, su prevención y el desarrollo de planes de adecuación, ¿no? Un tercer tema es el de las poblaciones vulnerables. Tenemos el maravilloso trabajo del profesor Altamirano Rúas sobre refugiados ambientales, que nos muestra el estudio de las montañas andinas y las poblaciones que ahí viven. Y básicamente tenemos que el cambio climático va a afectar el régimen de agua, va a afectar también el comportamiento de la biodiversidad en sus periodos de reproducción, por ejemplo, y esto afecta el sostenimiento de algunas poblaciones que dependen directamente de estos recursos. Hablamos de poblaciones indígenas, hablamos de comunidades campesinas en los Andes peruanos, comunidades nativas en la Amazonía y 20 pueblos indígenas en aislamiento, es decir, poblaciones que no tienen escuela, no tienen centro de salud, sino que más bien rechazan Occidente a través de mantener contactos con la sociedad nacional y en algunos casos realizan migraciones estacionales, siguiendo, por ejemplo, la migración de las huanganas, ¿no? Este mamífero que sirve de alimento, es uno de los animales grandes de la Amazonía que puede proveer carne, ¿no? También el cambio climático afecta el nivel del agua y el nivel de inundación, ¿no? Hemos venido teniendo un mayor nivel de inundación con unas sequías más largas a continuación, y entonces esto desarticula todo el régimen en la región amazónica. Por ejemplo, los lagartos anidan en las playas de arena que ocurren durante los periodos de sequía. Si la inundación es más larga, esto va a afectar el periodo en que los lagartos cuidan y reproducen a sus crías en las playas, ¿no? Entonces ahí hay varios elementos que ya de por sí comienzan a plantear desafíos sobre cómo ajustar el derecho para evitar que hayan personas que asuman una mayor carga de impactos ambientales, ¿no? Y eso nos lleva al tema de la justicia ambiental, ¿no? Este concepto que viene de la idea de que nadie debe soportar mayores impactos por condiciones de su lengua, cultura, nivel económico, etcétera, ¿no? Y que todos tienen derecho a un trato justo y a una participación significativa o relevante, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor.
Y eso se puede ver, estos desafíos que acabamos de hablar, aparecen en acciones planteadas desde la sociedad civil, ¿no? En el año 2004, por ejemplo, abogados de Nepal, Belice y Perú planteamos una petición al Comité de Patrimonio Natural, al Comité de Patrimonio Mundial Natural de la UNESCO, sobre las graves afectaciones que el cambio climático estaba causando sobre los glaciares y sobre el arrecife de coral de Belice, ¿no? Entonces, los glaciares que están en el Parque Nacional Huascarán, 200 kilómetros de glaciares que se conocen como la Cordillera Blanca en el Perú, y los glaciares de los Himalaya, el Parque Nacional Sagarmatha en Nepal, y el tercer caso, de los arrecifes de coral de Belice, ¿no? Entonces, como el cambio climático estaba afectando estas tres joyas, pedíamos a UNESCO que tomara cuenta de ello, tomara medidas e impulsara a los gobiernos a tomar unos planes de prevención y a desarrollar ciertas medidas y colocar inversión para prevenir impactos no deseados, ¿no? Esto llevó a que el comité hiciera, además de los estudios que les presentamos de estos tres países, hiciera otros trabajos para determinar cuál era el impacto del cambio climático y cómo prevenirlo, produciendo un par de instructivos de política de cómo debía entonces los estados responder frente a estos desafíos. Ese fue un primer paso. Sin embargo, no fue un primer paso no libre de tropezones, ¿no? Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos anunció que si en el curso de responder a estas peticiones y de investigar el tema se afirmaba que el cambio climático tenía origen humano, entonces el gobierno de Estados Unidos no pagaría sus contribuciones correspondientes a la UNESCO, ¿no? Obviamente una presión económica de ese tipo le marcaba la pauta a UNESCO de estudiar el tema, pero tener cuidadito de no mencionar que venían de fuente humana. El asunto es que, claro, el gobierno de Estados Unidos ha tenido esa posición durante mucho tiempo y, claro, esta posición llevó incluso a sacar normas para poder callar la boca de los científicos, ¿no? Y tuvieron que ser científicos ingleses que evidenciaran esta situación. Bueno, un otro caso mucho más reciente, del 2018-2019, es el caso Urgenda. En el caso Urgenda, una fundación, la Fundación Urgenda, presenta una demanda ante el gobierno holandés señalando que ha venido incumpliendo sus obligaciones respecto del cambio climático y que estas omisiones del gobierno holandés afectan a su población, en particular a las generaciones futuras, ¿no? Finalmente, la Corte Suprema tomó una decisión diciendo que efectivamente era así, que el gobierno tenía que actuar y tenía que prever, ¿no? Entonces, no podía seguir haciéndose las actividades como siempre y sin tomar en cuenta el cambio climático, sino que más bien había que incorporar el cambio climático como un elemento a considerar en la política pública, ¿no? Un tercer caso, y aquí llegamos al asunto de por qué es relevante adecuar las leyes sobre evaluación de impacto ambiental, es el caso de la tercera pista del aeropuerto de Heathrow. En este caso, algunas personas reclamaron que el aeropuerto de Heathrow, el estudio de impacto ambiental del aeropuerto de Heathrow, entre otros problemas, no había considerado el hecho, por un lado, de que mayores vuelos contribuía al cambio climático, pero también el hecho de que asociado con el cambio climático hay una serie de acciones que tienen que tomarse. Por ejemplo, en un aeropuerto donde la temperatura va a llegar a cero, tenemos que prever que puede haber hielo en la pista y ese hielo tiene que ser rápidamente retirado con químicos, etcétera, ¿no? Entonces, hay una serie de elementos que tienen que ver con las emisiones, pero otras que tienen que ver con acciones propias de la gestión del aeropuerto que no habían sido consideradas en el estudio de impacto ambiental de Heathrow. En ese caso, también una corte de Inglaterra ordenó al gobierno
realizar estos estudios, ¿no? Y llamó la atención del Ministerio de Infraestructura, que no había tomado en cuenta ello. Otro caso es el de los isleños del Estrecho de Torres. El Estrecho de Torres está en Australia. Esto es un conjunto de islas con población aborigen australiana, y ellos han comenzado a verse afectados por el aumento del nivel del mar. Entonces, han llevado a juicio al gobierno de Australia, argumentando que, igualmente que en el caso Urgenda, las omisiones del gobierno de Australia en tomar en cuenta que el cambio climático va a afectar sus territorios, los afecta. Y por tanto, solicitan al gobierno tomar medidas. Como el gobierno no ha querido avanzar en esa dirección y ha dicho que esta demanda inclusive debería no tomarse en cuenta, ellos han ido pues a una corte y esperan pronta resolución del caso, ¿no? El caso está pendiente todavía. Un siguiente caso es el caso de la isla de Vanuatu y un conjunto de otras islas que están en esta zona de Oceanía y del Pacífico Sur, ¿no? Entonces, el gobierno de Vanuatu ya ha comenzado a perder algunas islas por efecto del aumento del nivel del mar. Las islas Marshall también se han visto afectadas, que están ahí en la vecindad. Y lo que está proponiendo el gobierno de Vanuatu es solicitar a la Asamblea General de Naciones Unidas que considere la propuesta de solicitar una opinión técnica a la Corte Internacional de Justicia sobre la vinculación entre derechos humanos y cambio climático, ¿no? Esta solicitud no ha sido presentada todavía a la Asamblea. El rato que se presente la solicitud a la Asamblea va a tener que haber una votación, y por ello el gobierno de Vanuatu más bien lo que está haciendo en este momento es la campaña previa para recoger el apoyo de la multitud de gobiernos que existen en el planeta, para que cuando el tema se presente en la Asamblea tenga un voto favorable, ¿no? Entonces, esa es la situación. Podemos ver pues entonces que desde la petición de UNESCO del año 2004 y que tuvo consecuencias en generar normas al interior de UNESCO para alrededor de 2007-2008, hemos recorrido un largo camino, ¿no? Y tenemos, como en el caso de los isleños del Estrecho de Torres y como en el caso de Vanuatu, acciones que están en curso y que nos van a traer novedades, ¿no? Una opinión técnica de la Corte Internacional de Justicia de La Haya lo que va a plantear es cuáles serían los parámetros de interpretación de la relación entre derechos humanos y cambio climático. Y para ello esto no es una opinión a la libre, sino que hay un conjunto amplio de normas del derecho internacional vinculada con los derechos humanos que establecen la responsabilidad de los estados para con sus ciudadanos, que serán la base de la interpretación. Entonces, lo que diga la Corte en realidad marca la pauta a nivel mundial de los desarrollos que tienen que darse en términos de derecho en estos temas, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en la región tenemos algunas experiencias. Le decía la petición de UNESCO. Ahora, la petición de UNESCO, claro, fue una campaña también internacional, esos 3 países, Amigos de la Tierra, Greenpeace. Sin embargo, desde el nivel nacional, por lo menos en el caso peruano, se intentó ocultar el tema, ¿no? Yo visité la zona antes de plantear la demanda. El experto en glaciología con el que fui a conversar, un científico que en este momento tiene 4 décadas de trabajo siguiendo la situación de los glaciares en esta región, me dijo que, primero, ¿qué tenían que hacer los abogados en este tema, ¿no? Que a él ya le resultaba muy sospechoso que unos abogados anden averiguando de este tema. Y segundo, que nos calláramos en la boca, porque lo que íbamos a hacer era ahuyentar al turismo. Bueno, esta visión cortoplacista, complaciente, no es precisamente la que necesitamos, ¿no? Acabamos de ver en esta COP26 la importancia de tener un
una reacción más profunda, generar medidas concretas y poder adaptarnos al desafío de no exceder de 1.5 grados de incremento de la temperatura, ¿no? Y en esa línea entonces encontramos otro caso muy interesante, Rhoda Verheyen, una abogada alemana que identifica a personas como un compatriota peruano que está justamente en el callejón de Huaylas, en la Cordillera Blanca, y que por efecto del cambio climático y el incremento del nivel de las lagunas glaciares en el entorno de su casa, él ha tenido que hacer inversiones para elevar el dique y evitar que éste pueda acabar con su casa, su familia, sus cultivos, ¿no? Entonces, los abogados alemanes le ofrecen llevar este caso ante la Corte alemana para solicitar que empresas alemanas de energía eh, contribuyan en esa remediación. El caso es bastante difícil en el sentido de que cómo así las emisiones globales, identificar que esta loco es a la que debería asumir el costo, pero sin embargo es un desafío interesante que de pronto puede terminar en una decisión de término general señalando nuevamente la responsabilidad de las empresas, ya no solo de los estados, con los ciudadanos que se ven afectados por el cambio climático, ¿no? Un tercer caso, el de la hidrovía amazónica, un proyecto para promover la navegabilidad y el comercio a lo largo del Amazonas peruano, pero que no toma en cuenta el tema del cambio climático, ¿no? Entonces, esta carencia en el estudio de impacto ambiental de la hidrovía también nos habla de una necesidad de adecuar el sistema de evaluación de impacto ambiental para incorporar estos criterios de cambio climático, ¿no? Perdón, ¿cómo vamos con el tiempo? Me parece que estamos un poquito justos. No sé si gustaría decir algunas últimas palabras ya para cerrar su participación, sobre todo para que dé tiempo para una segunda intervención de ustedes tres. Claro. Bueno, el caso Chinchero es un proyecto de un aeropuerto en Cusco que igualmente no tome en cuenta el cambio climático, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, más allá del discurso de la razón y lo políticamente correcto, que suele ser la lógica con que el Estado afronta estos temas, los defensores del derecho ambiental de interés público han llevado causas de activistas ambientales, indígenas y de derechos humanos para abordar desde el derecho ambiental los desafíos que supone el cambio climático. Una investigación reciente de Savarese y otros ha identificado 1.800 casos a nivel mundial sobre derechos humanos y cambio climático, ¿no? Y estos 1.800 casos, un 80% de ellos ha ocurrido en los últimos 4 años. Es decir, hay un dinamismo fuerte del uso del medio jurisdiccional como una manera de impulsar la adecuación del derecho a los desafíos del cambio climático, ¿no? Estas acciones, que suponen victorias pero también derrotas, tienen una dimensión de interés público que contribuye al desarrollo y al fortalecimiento de los derechos. Siguiente diapositiva, por favor, y terminamos. El último quinquenio, entonces, muestra una fuerte irrupción de activistas indígenas, de activistas juveniles en la proposición de acciones ambientales relativas a derechos humanos afectados por el cambio climático. Consistentemente, desde la petición a UNESCO en el 2004, estos casos enfatizan la responsabilidad del Estado para con los ciudadanos, la sociedad y el ambiente. De otro lado, la correlación entre el análisis de estas responsabilidades y el uso de mecanismos de gestión ambiental, como las evaluaciones ambientales, sugieren horizontes concretos para las reformas necesarias que resultan mucho más interesantes que el uso de la diplomacia internacional como vía de entregar respuestas concretas y efectivas a los ciudadanos. Es decir, la sociedad civil organizada, haciendo uso del derecho y del sistema jurídico, a veces logra avances mucho más concretos y definitivos que el lenguaje de la diplomacia, que suele ser bastante neutro y poco comprometido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor.
Menciona cuestiones muy importantes, sobre todo porque generalmente olvidamos qué tan importante es el derecho en esta cuestión del cambio climático, y pues especialmente lo percibimos en el derecho internacional cuando se llevan a cabo estas conferencias, ¿no?, climáticas. Bueno, pues para la segunda parte de esta mesa me voy a permitir leer 3 preguntas, una para cada ponente. Les sugiero, bueno, como sugerencia podrían ser en el mismo orden en el que participaron. Entonces, bueno, pues para la doctora Tamara, la pregunta es, pensando que la transición energética es lo que se plantea como la salida a la crisis climática actual, perdón, es que está pasando. ¿Es posible pensar en un uso de la balsa de manera social y ambientalmente justo? Para el doctor Antonio, considerando que las ciudades son enormes generadoras de desechos y grandes consumidoras de energía y materia, ¿es posible pensar en una desurbanización del mundo? Y finalmente, para el doctor Carlos, ¿cuáles son los principales retos para el derecho en este objetivo de cumplir con una justicia ambiental, considerando el contexto de cabildeo ambiental por parte de élites económicas específicas e incluso por parte del Estado? Tienen la palabra, podría ser una intervención de 7 minutos más o menos. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Entonces, empiezo. Me parece una pregunta muy importante porque obviamente no basta con criticar únicamente que todas las salidas tienen sus impactos, como sabemos, sino que también hay que ver cuáles salidas, cómo se puede ordenar, organizar de otra forma más sustentable, más desde un punto de vista de justicia climática, ambiental, social, etc. En el tema de la balsa, yo lo que veo es que el problema es mantener la misma lógica, intentar, digamos, de mantener el mismo sistema socioeconómico, energético que tenemos actualmente y simplemente, o sea, que la transición sea una sustitución de la fuente de energía, pero manteniendo la misma matriz prácticamente, los mismos hábitos de consumo, la misma cantidad de energía que consumimos, incluso aumentando todavía, pensando en que también la población global está creciendo y que constantemente estamos aumentando nuestro consumo energético. Entonces yo lo que veo es que ahí la salida es difícil encontrar porque vamos a necesitar los recursos naturales de alguna forma si queremos mantener este mismo modelo. Entonces de ahí vamos a llegar a los límites planetarios de cualquier forma, aunque sea apostando ahora a materiales renovables como la madera de balsa, pero como vemos igual tiene impactos socioambientales muy fuertes. Igual tenemos una superficie de tierra, digamos, limitada, de la que también necesitamos otros recursos para construcción, para alimentación, sobre todo. Ahí entra todo ese debate de cómo entra en competencia, ¿no?, el uso de la tierra, de que necesitamos cada vez más tierras o superficies productivas para la agricultura, para alimentar la población, sobre todo por el cambio en los hábitos de consumo también alimenticios, consumiendo cada vez más carne que requieren de más tierras productivas. Entonces, y eso entra en competencia con el uso de tierras para, por ejemplo, en este caso, las energías renovables o también las metas que se están planteando ahorita para la deforestación y reforestar muchas tierras también para tener como secuestro de carbono, ¿no es cierto?, frente al cambio climático. Entonces ahí tenemos ese conflicto sobre el uso de tierra que no es tan fácil resolver y que ahí más bien tenemos que dar un paso atrás y ver cómo cambiamos más bien nuestro modelo socioeconómico para que pueda haber esa justicia. En el caso, por ejemplo, de la balsa, o sea, puede haber otro tipo de explotación de la balsa que sea muchísimo más amigable tanto con las poblaciones locales como con el medio ambiente. O sea, la balsa per se es muy útil, o sea, puede usar muy bien en sistemas agroforestales. Entonces aquí en América Latina tenemos toda esa corriente de la agroecología y si integramos ahí la forestería y la agricultura, digamos, en sistemas donde se benefician mutuamente,
puede funcionar muy bien y puede ser también incluso un producto para la exportación. Sin embargo, nunca vamos a llegar a los mismos niveles, las dimensiones de tener tanta balsa como se está planteando ahorita incrementar unos 15.000 hectáreas más de cultivos de balsa para poder abastecer la actual demanda por parte de China para sus energías renovables. Entonces yo creo que la cuestión está mucho en las dimensiones que vemos y en la forma, o sea, ¿a dónde apostamos? O sea, ¿qué queremos lograr? ¿Queremos mantener lo mismo o repensamos todo el modelo, todo el sistema y pensamos más bien en esos co-beneficios de pensar un sistema energético más amigable que puede beneficiarse también otros usos de suelo? Entonces, eso, por ahí lo dejaría por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Doctor Antonio. Gracias, Fernanda. Bien, desurbanizar el mundo. No sé si eso sería la solución, porque al final el problema del urbano es un problema que atiende a la manera como nos relacionamos con la naturaleza, o de la ciudad tal como la tenemos, de la manera como nos relacionamos con la naturaleza, pero efectivamente, en el caso de América Latina, tenemos intervenciones en las áreas rurales, porque cuando hablamos de extractivismo minero, petrolero o agrícola, estamos hablando, bueno, del mundo rural latinoamericano, de los grandes espacios interiores de América Latina. Entonces yo creo que lo que sí haría falta es pensar en la ciudad del siglo XXI. Como les digo, mis estudiantes de arquitectura y urbanismo, la ciudad del siglo XXI no va a ser la ciudad del siglo XX. La ciudad del siglo XX, esa ciudad expandida, gracias al carro individual, esa ciudad con una zonificación de uso muy específica del downtown para tomar como modelo la ciudad norteamericana, con las áreas industriales por un lado, las áreas de residencia por el otro, no es la ciudad del siglo XXI. La ciudad del siglo XXI se presenta como una ciudad de usos mezclados, donde deberían tratar de optimizar los recorridos peatonales. Hay ciudades que realmente vienen avanzando en esa lógica, no son las ciudades o las grandes ciudades latinoamericanas que están avanzando en esa lógica, pero hay ciudades, a mí me tocó en el 2010 hacer una pasantía de trabajo en ciudades canadienses y particularmente el caso de una ciudad de una región metropolitana como Halifax, me impresionó en la costa este canadiense, me impactó mucho porque efectivamente estaban planificando la ciudad para que los recorridos fuesen peatonales, la gente viviese junto a su lugar de residencia. Claro, en el 2010 nadie avisoraba una pandemia como esta, que además ha cambiado el mundo del trabajo de una manera importante. No sé si los cambios se van a mantener o no, pero efectivamente cuando hablábamos del 2010, recorrido que en 15, 20 minutos se podía ir al trabajo, en 15, 20 minutos se puede ir al colegio, a la guardería, a la tienda de víveres, etcétera. Es la ciudad que se piensa, una ciudad además con mucho verde, pero además recordemos que ONU Habitat nos indica que deberíamos llegar a circuitos de producción-consumo cortos, donde el hinterland agrícola de las ciudades metropolitanas deberían mantenerse. Quizás en Ciudad de México no se ve tanto porque Ciudad de México uno la recorre y ve que hay áreas agrícolas mezcladas, pero las ciudades como Quito, como Caracas, que fueron ciudades del petróleo, van desapareciendo. Las áreas agrícolas de mantenimiento de la ciudad a lo que es la expansión de inmobiliaria, la construcción, que hace muchísimos años. Conocí Quito durante varias veces y la última vez que estuve en Quito, eso fue hace cuestión de la penúltima, hace como 8 años atrás, me impresionó que las áreas agrícolas de Quito, y hablo de Ecuador que a diferencia de Venezuela siempre ha mantenido una presencia agrícola importante, Quito estaba expandiendo
se estaba expandiendo a través, con sus centros comerciales a lo que en algún momento fue área agrícola. Eso cambia. ONU Hábitat nos dice que esa ciudad del siglo XXI tiene que estar vinculado al campo. Se habla de la rurbanidad. Eso es que efectivamente campo y ciudad. También digo esto porque yo me formé soy geógrafo, nos formamos en los años 70 y en Venezuela un libro que marcó mucho esa época era la oposición campo-ciudad. En el siglo XXI, y quizás eso suceda efectivamente, o sucedió efectivamente, y sigue sucediendo quizás en muchos países de Latinoamérica, pero la ciudad del siglo XXI es una ciudad que tiene incorporada sus áreas agrícolas inmediatas como parte de eso que llaman los circuitos cortos, que en otros casos se llaman la seguridad alimentaria de la ciudad que no debería estar dependiendo de productos importados y mucho menos de una economía de puerto. Sobre el problema de los residuos, por supuesto, hay que pensar, y en ese sentido, bueno, acompaño propuestas como la del reciclaje, etcétera. Eso disminuiría mucho la carga energética de la producción de residuos. Hay ciudades como Estocolmo que está recuperando el 100% de su basura orgánica precisamente para producir energía. Y por el otro lado, también cuando uno habla de energía, puede hablar de las formas distribuidas de energía. Cuando uno habla de energías alternativas, habla de paneles solares, porque no solamente es que es alternativa frente a lo que significa uso de fuentes renovables frente a fuentes no renovables, cómo cambiar de los combustibles fósiles al viento, con todas las consideraciones que se han venido acerca del impacto que puede tener, pero efectivamente cuando uno habla de fuentes renovables no es solamente porque son renovables frente a la renovabilidad o no de la fuente, sino porque podemos pasar de sistemas centralizados a sistemas distribuidos donde las casas, las viviendas, las edificaciones pueden tener su propia fuente de energía solar. En el caso de energía eólica desconozco, pero de energía solar, que han habido avances inclusive importantes en Latinoamérica. Particularmente conozco el caso de la ciudad de Rosario, donde, bueno, ya la municipalidad no solamente que propició esta fuente distribuida, fomentando el uso de paneles solares, sino que el particular le vende a la municipalidad los excesos de energía solar que pueda tener y así robustecer el sistema compartido por la municipalidad. Entonces, habría que pensar en la ciudad del siglo XXI, una ciudad donde el verde no desaparece y donde la conexión con lo rural, con lo que se llamaba periferia, es vinculante y no es subordinante. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Antonio. Finalmente, doctor Carlos. Bueno, algunos de los desafíos que tenemos hacia adelante, me preguntaba, ¿no es cierto? Sí. Bueno, un primer tema, diría yo, el más urgente es el caso de los migrantes ambientales, ¿no? Les señalaba yo el caso de Vanuatu, el caso del Estrecho de Torres, el caso de los pobladores de las montañas andinas, pero en general, gran cantidad de pobladores rurales, pero también urbanos, ¿no? Y en particular de las periferias urbanas, que se van a ver afectados por el cambio climático y para las cuales no tenemos inversión prevista para ayudarles a compensar. Algunos estados, como Australia, consideran que los estados que se van a ver afectados, en particular las islas, tienen derecho a escoger el país al que quieren irse, ¿no? Porque un criterio amplio, digamos, de responsabilidad. Pero otros estados ni siquiera han previsto medidas para sus propios ciudadanos. En el caso de Perú, tuvimos hace unos 3 años una tremenda inundación y entonces hubo un deslave del cauce del río que bajó con mucho material y que ¿a quién afectó? A la gente que vivía en la periferia de la ciudad, básicamente en el cauce del río,
algunos de los cuales murieron y otros fueron arrastrados grandes distancias y lograron salvarse. Personas como estas pierden su casa, pierden sus bienes, etcétera, ¿no? Ahora imagínate si tu isla se inunda o si el valle en el que tú vives con medio metro cúbico de agua por segundo, pero baña a 60, 80 kilómetros de valle y donde todos hacen agricultura y de pronto se seca. Se seca porque ya no hay el glaciar que escurre el agua en la época seca y todo se volvió tierra o roca, ¿no? Entonces, ¿qué queda? Hay que migrar. Bueno, los estados no hemos previsto ese tipo de legislación. Entonces, un primer tema, el de migrantes ambientales. Un segundo tema, como decía hace un rato, el tema de los estudios de impacto ambiental que deben exigir que el proyecto u obra considere, por un lado, su aporte a las emisiones de gases de efecto invernadero y de otro lado, considere los desafíos que el cambio climático puede plantear sobre el propio proyecto o sobre el plan de gestión ambiental de esa obra, ¿no? Otro tema que está pendiente y que hay que desarrollar es cómo aterrizar para que todas estas oportunidades que vienen del Acuerdo de París y que tienen que ver con promoción de inversiones verdes y sostenibles no queden solamente en la mano de grandes inversionistas. Entonces, por ejemplo, hemos tenido un problema durante décadas con la generación de energía eléctrica de fuentes renovables como eólica, solar y sobre todo considerando que no se ha querido que los ciudadanos puedan vender el excedente de lo que ellos generan, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un consumo de 1 megavatio, pero genero 3, pues estaría bien si logro venderle esos 2 megavatios a la red, ¿no? Bueno, la legislación no ha permitido eso, ¿no? No lo ha permitido en Inglaterra, no lo ha permitido en Perú. Entonces esto previene o evita que los ciudadanos se unan también a contribuir a esta reducción de emisiones derivadas de la generación de energía, ¿no? Yo creo que estos 3 casos nos dan una señal de lo que está en el debate, en la discusión, y que tendría que resolverse en la próxima década. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a los y la ponente. Si no hay ninguna otra pregunta, pues voy a dar cierre ya a la mesa. A nombre del Grupo de Trabajo Cambio Ambiental Global, Metabolismo Social Local de Claxo, les agradecemos a los ponentes, al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, a las compañeras del equipo de audiovisuales y a quienes participaron con sus preguntas a lo largo de la mesa. Les esperamos el día de mañana a la misma hora en la mesa de clausura, la ciencia del cambio climático, retos globales, experiencias nacionales. Muchísimas gracias.